Sí, en los años sobre todo 84, 85, principios del 86, yo recuerdo que los RIP estaban todos los fines de semana tocando. Fue una época un poco rara porque por una parte no tenían local de ensayo, lo cierto es que tampoco les hacía falta, o sea, tocando con esa frecuencia pues no necesitaban ensayar demasiado, pero eso sí les traía un importante hándicap y era que no podían probar canciones nuevas. Entonces, no sé, yo hoy en día cuando a gente más joven le comento que en el año 85, 86 veíamos a RIP casi todos los fines de semana y que llegaba un momento en que ya pues nos sabíamos el repertorio entero y casi estábamos pensando, a ver si hacen canciones nuevas y tal. Pues mucha gente se asombra, ¿no? Gente que no ha podido ver a RIP en su época, pero lo cierto es que era así, tocaban en muchos festivales y luego aparte en aquella época era cuando estaba empezando a entrar los grupos de hardcore europeos y norteamericanos que empezaban a llegar a Euskal Herria, Fruiters Modern, No Pigs, BGK, etcétera, etcétera. Javi Destruye era el principal promotor de toda esa onda, el que traía a los grupos, el que hablaba con los gasteches para tocar, etcétera, etcétera. Y en el 80% de los casos, cuando venían bandas de ese tipo, los RIP les solían telonear. Creo que luego se nota un poco también la influencia de ese tipo de bandas en su sonido. Pero lo cierto es eso, que en aquella época, pues entre los festivales que había, conciertos, fiestas, etcétera, y luego teloneando a las bandas de hardcore que aparecían, pues los RIP estaban constantemente en el escenario con ese problema, que no podían probar canciones nuevas y ya llegado el año 86 se notaba un cierto estancamiento, por decirlo de alguna manera. Agotamiento del repertorio. Que además venía agravado por el hecho de, el consumo de cierto tipo de sustancias, que fue pues algo, no sé, una plaga que afectó a muchísimas bandas de aquella época. Los RIP, desgraciadamente, no fueron una excepción. Afortunadamente, hacia el año 86 hicieron un parón, consiguieron un local de ensayo, estuvieron 6 meses que no tocaban. Toda la gente comentaba, ¿y qué pasa con RIP? No, están en el local. Están sacando canciones nuevas y tal y cual. Y luego volvieron en el 86 mismo, principios del 87 o así. Yo recuerdo la primera vez que les vi después del parón fue en el Gasteche de Bilbo, el mítico Gasteche de Bilbo del Casco Viejo, y ahí interpretaron 4 o 5 canciones nuevas que luego aparecerían en el disco, en el No te muevas, y yo me acuerdo de eso, de comentar con la gente que venía conmigo al concierto. Es increíble realmente, o sea, han hecho un parón de 6 meses y han conseguido hacer temazos como por ejemplo que vamos a escuchar a continuación. Y en los que ya se ve una cierta evolución, ya no es el punk básico basado en el punk inglés de GBH, Angelic Abrasive Wheels y todo ese tipo de bandas. Ya se notan cosas más elaboradas, como por ejemplo este auténtico clásico que vamos a escuchar en la versión en directo. Terrorismo policial. Un cambio
esas canciones que consolidó ya para siempre la carrera de RIP, una banda que duró muy poquitos años, que se vio luego diezmada por los diversos fallecimientos de buena parte de sus componentes, pero que nos ha dejado esta historia que viene ahora contada por este libro y este disco que llevan el título conjunto de Larga Vida a RIP. Seguimos analizando qué es lo que ocurre, cómo llegan los cambios, qué pasa después de estas grabaciones, cuáles son los siguientes momentos de la banda de Mondra. Pues lo cierto es que nada más publicar el No te muevas, que era un disco extraordinario, y era un disco que ese sí que se encontraba en las tiendas, no era tan difícil de encontrar como unos años antes el Zona Especial Norte, y que era un auténtico discazo. Pues tuvieron muy mala suerte, estaban en una situación en cuanto a temas de salud, el abuso de sustancias que comentábamos antes, pues en una situación bastante penosa, y lo cierto es que no pudieron, no supieron aprovechar el tirón de tener un disco en el mercado. Nada más publicar el disco, pues yo creo que dejaron de tocar. Y luego ya volverían en distintas ocasiones. La primera de ellas pues fue ya en la década de los 90. Se volvieron a juntar hacia el año 91, creo que fue, para dar una serie de conciertos. Y de esos conciertos, de uno dado en el año 93, salió un disco en directo que se llama Iesari aurre egiten, haciendo frente al SIDA, organizado. El concierto estaba organizado por la Comisión Antisida de Gasteiz y tuvo lugar en Gasteiz. En aquella época, claro, los RIP, igual que Cicatriz y algunas bandas de aquella generación, que estaban muy sensibilizados con el tema del SIDA, y entonces pues bueno, hicieron ese concierto. De ahí salió ese disco. Nada más publicar el disco, también el disco en directo lo volvieron a dejar, lo recuperaron, en el año 97 falleció Portu, el bajista de la banda. Años más tarde murió también Carlos, y luego finalmente pues bueno, fue el turno de Yul, que falleció en el año 2014, y además de una forma muy trágica y muy, no sé, inesperada. Inesperada. Y en el libro además se comenta que, no sé, que si se hiciera un guión de una película sobre el tema pues que la gente no se lo creería. Falleció encima del escenario, murió cuando estaba tocando con su banda de entonces, de Potes. Y precisamente murió interpretando, cuando estaban finalizando el concierto y finalizando una versión que hacían de un tema de RIP. En ese momento se desplomó. En un principio parecía que había sido un bajón de glucosa o una cosa así, pero no, había sido un ataque al corazón. Y finalmente pues fue Yul el tercer miembro de la banda que dejó de estar entre nosotros y nosotras. Pero bueno, vamos a dejar ese tipo de cosas a un lado, vamos a fijarnos en la música, en ese disco Iesari aurre egiten, RIP en directo desde Gasteiz, y vamos a escuchar pues el inicio del disco, cómo empezaba el disco, el tema que lo abría, que era Mundo Muerto. ¡Mundo Muerto! Pues ahí estaba el comienzo de ese concierto que luego se convertiría en disco, Iesari aurre egiten, plantando cara
al SIDA, en unos momentos en que después de todos esos primeros años de consumo en ciertos ambientes, la cosa derivó en algo verdaderamente inesperado y sobre todo trágico, porque se perdieron muchas vidas por este motivo. ¿Había peligrosidad en tanta...? Hombre, que se lo digan a Carlos, que le tiraron algún ladrillo. Alguna teja ya me abrieron. ¿Criatura, un pedazo de ladrillo? Una teja. Una teja era. En Puerto Llano se me abrió la cabeza. Directamente. Directamente. Sí, algo ya había. Y concretamente en aquel concierto, además, me acompañó la policía municipal, me llevaba al cuarto de socorro para curarme. Para hacerte algo, sí, porque con la cabeza... Y la Policía Nacional estaba en el exterior, y cuando me sacaba la Policía Municipal le dijeron al policía: oye, ¿y este? No, es de uno del concierto y tal, un músico que le han dado uno. Esos que estaban cantando contra el ejército y contra no sé qué, al cuartel ahora mismo. Y bueno, me llevaron a la casa de socorro, dijo el municipal, se puso en su sitio y dijo que no, que él primero me llevaba a curarme y luego que ya veríamos si lo que arreglaba. Y nada, después ¿Pasaste miedo ahí, Carlos? Sí, la verdad es que sí. Sí, me vi, o sea, más se me quitó lo de la sangre y lo de... Espérate, que no sé qué es peor ya, si la brecha o lo que quieras lo que viene ahora. o lo que viene después, ¿no? Y bueno, lo que vino fue, la verdad es que estos fueron con un coche detrás del hospital, salté por una ventana después de coserme y nos fuimos para... ¿Qué me estás contando? Pero bueno, eso es una road movie. Pues vamos a escuchar el que puede considerarse el himno no oficial de Arrasate, en Mondragón, el Mondra. Nacho!